Empecemos por el ingeniero, ¿no? Que no tiene nombre, ¿verdad? Nunca le pusieron nombre al personaje, yo no lo noté. Es como le vamos a llamar el ingeniero de cariño. Eh, que bueno, vos decías que medio que estaba justificado, ¿no? Todo lo que había hecho Lucas, como que nadie... No es que estaba justificado, pero lo que quería decir es que en el capítulo nadie ni siquiera duda, o sea, le apuntan a muerte. O sea, Ok, nadie ni siquiera se detiene, pese a que el viejito lo explica, el ingeniero lo explica, que lo llevó a transar con la Nación del Fuego, es juzgado por todos sin mesura. bien. Lo que pasa es que como que tenemos, me parece, sin mesura. Lo tenemos como en dos etapas a este como personaje gris, digamos, ¿no? Porque al principio es como él el responsable de toda la destrucción que vemos en el templo, ¿no? Porque de vuelta Aang va con ganas de conocer el templo y va también ilusionado de que va a encontrar maestros aire. Y no solo se encuentra con que no hay maestros aire, sino que son estos, digamos, imitadores, estos farsantes que se hacen pasar por maestros aire. Y encima llega y el templo está hecho pija porque básicamente este chabón ha hecho toda una reestructuración del templo para, digamos, aumentar su calidad de vida, ¿no? Tienen máquinas a vapor, ¿no? Automáticas, digamos, que sirven como, digamos, pueden servir para calefaccionar el lugar, para proveer de energía, también tienen elevadores, un montón de Es, cosas que han hecho que el lugar como que pierda su esencia de templo del aire, ¿no? Ese lugar sagrado que era cuando Aang vivía ahí, ahora es un albergue o un campo de refugiados, digámoslo así. Entonces como que hay otras prioridades. Y para este sujeto la prioridad es proteger a su pueblo, a su tribu, no sé cómo llamarlo, a su gente, A su que gente, a su a gente. su gente. Porque recordemos que este señor vivía en un pueblito, pero que fue inundado, ¿no? Sufrió una inundación en donde murió la esposa y el hijo quedó parapléjico, ¿no? Quedó en silla de ruedas, muy que herido. muy herido. Así que este chabón como que tuvo que buscarse un lugar nuevo para vivir porque todo su pueblo había sido destruido y de repente se cruza con esto que es el Templo Aire del Norte y dijo, chao, esta es la mía, estamos en el aire y no hay nada. Y también él dice que todos los todo como las pinturas que habían ahí fueron como una inspiración para él para lograr esto de al fin poder volar, ¿no? Y él es el que inventa estos planeadores que se ven al principio, que lo que hacen es como caer con estilo, ¿no? En el sentido de que prolongan la caída para que vos sintás la sensación de volar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Está justificado lo que hizo él? O sea, ¿ustedes hubieran hecho lo mismo o no? Quiero abrir este debate de qué vale más, proteger el patrimonio humano de lo que sería los restos de una civilización perdida o que se salve este pueblito de 35 personas que puedan tener un lugar donde vivir. Sí, Fran. Quería hablar. Bueno, a mí me pareció con este personaje, con este creador, inventor, ingeniero, me surgieron esas contradicciones, ¿sí? De pensar cómo no tuvo en cuenta nada, ¿sí? No tuvo en cuenta lo que estaba, lo previo. De hecho, veíamos las pinturas y habían unos tubos que entraban por las caras de las Claro, pinturas, sí, ¿sí? muy gráfico Había todo. creo que había una estatua del maestro, no me acuerdo, Ishu, Oshi, no me acuerdo el maestro que estaba con Aang antes de la tormenta. El Yatso. Yatso, había una estatua de Yatso, ¿no? Yo creo que debe haber sido otro señor, porque Sí, Parecido a era él, parecido, me parece, un sí. son tío, todos, digamos que era un tío. son todos pelados con flechas, o sea, ¿no? Bueno, y también como que le entraba por acá, le salía por acá.
Sí, así muy, muy grotesco, muy... Y me pasó que se me hizo un paralelismo en la cabeza del cuando viene el progreso, por así decirlo, a América, porque ahí usa la palabra progreso el señor, sí, sí. este ingeniero, dice, el progreso está avanzando y no nos podemos quedar atrás, como que esta cuestión de no respetar lo anterior, y a veces acá era un templo, pero muchas veces el ser humano con la idea del progreso no respeta ni la propia naturaleza, lo que ya estaba Claro. en el lugar. Vienen y te desarman una montaña o te hacen un montón de cosas por un progreso que lo ven muy pocos, en realidad, por lo menos en estas partes del continente. Y es un progreso que es como también ahí, Sí, como decía, ¿no? Medio mentiroso. debatible. Sí, Debatible, sí, tal debatible. cual. Entonces se me vino eso a la cabeza instantáneamente, ese abuso, no sé cómo decirlo, si es un abuso o es como, digamos, arrasar sin tener en cuenta lo que había, sí, y sin importarte nada, eso. Una pintura, una estatua sagrada, que se entiende que son cuestiones sagradas, y venir y meterle un caño por la cara, o sea que lo podías pasar por el costado de última, ¿no? Pero como Sí, que sí. el progreso pudo más que lo preestablecido, que la propia naturaleza o que lo sagrado. ¿Están de acuerdo ustedes dos que están como ahí haciendo cara? Yo en Yo, parte. Ok. ¿En qué parte? Largo yo. Larga, larga. Larga. Sí, sí, sí. Largamos. Yo creo que primero la pregunta clave, yo creo que nada está por encima de la vida. Es más, como que la mayoría de las constituciones nacionales lo dice, como que nada está por encima de la vida. Entonces, considero que si vos me pones de un lado de la balanza un patrimonio, del otro lado ciertas vidas, porque lo pinta así el capítulo. O sea, no tenían otra opción. Era de vida o muerte, está perfecto que se instalaran ahí, pero después lo criticable es la negligencia que hace el chabón al montar la estructura ahí, o lo poco precavido que es, porque el capítulo de entrada te muestra en la primera toma que los caños no podían estar empotrados, ponele, o podían pasarlos por el exterior y no, pasaban por el medio, rompían, si tenían que romper, rompían, no tenían ni medio, era una remodelación totalmente invasiva y totalmente negligente y no tenía ni medio respeto por la arquitectura de ahí. Claro. No quiero decir naturaleza porque si bien tenía su historia, que es la parte que medio que difiero con el Fran, porque el Fran lo llevó más al plano natural, pero en sí el lugar era también una modificación a la naturaleza, pero una modificación más armónica. Sí, sí, a eso iba. Era una modificación que como que respetaba, digamos, el lugar, respetaba la montaña, qué sé yo. Incluso una de las cosas que más lo molestaban es que se ve que el agua de la fuente estaba verde porque estaba totalmente contaminada por todos los químicos que tenía que usar este tipo para que anduvieran las máquinas, ¿no? Entonces también estaba ese, digamos, poco cuidado con la naturaleza en ese sentido. Pero sí, yo creo que lo raro es que este chabón no se muestra ni un poco arrepentido de lo que hizo en cuanto a la destrucción, ¿no? Y justifica todo como, no, bueno, el progreso y qué sé yo, pero en realidad, o sea, lo de vivir ahí, te lo acepto. Aang no estaba enojado porque ellos estuvieran refugiados en el templo. Aang estaba enojado porque estaban rompiendo todo y estaban, digamos, anteponiendo su propia comodidad ante el respetar el lugar y el que siga siendo preservado, ¿no? Que hasta cierto punto el chabón también tenía a favor de que creía que estaban todos muertos, que no iba a venir ningún maestro aire a reclamarle, pero no le quita lo polémico, ¿no? Incluso, y bueno, vale. de hecho, perdón, ahí cuando hablabas de la personalidad, como que ni le importaba, de hecho casi que ni discute con él, ni discute. Cuando Aang le dice, esto es un lugar y vas a poner un baño acá, una cosa así, y, Como, no sé, y ni siquiera se sorprende que fuera el avatar, así, como que no le da ni mucha importancia.
Es como que está como por encima, así de... Se ve que es un chabón, las claro, que ideas está primero. abstraído en sus pensamientos y en lo que pasa por su cabeza todo el tiempo, que ni siquiera le pasa por ahí. O sea, como que el chabón, su justificación es, mirá, yo tengo esta historia triste, que incluso muestran que Katara está llorando, así como de superación, qué sé yo, pero la historia no implicaba lo que él hizo como transformación. Y después Anne le dice, mirá, la naturaleza sabe dónde frenar, que es lo que no estás sabiendo hacer vos. Y bueno, ahí tenemos ese primer, digamos, discusión en donde vemos que Sokka y Katara se ponen de su lado y Aang está como medio enojado, ¿no? Está calentito, está calentito. Igual, yo creo que te lo plasman como muy, como decías vos, muy gris. Porque es una situación muy gris. Sí, O el sea, es capítulo como que no el te tipo. dice el que tenía razón es este. Exacto, exacto. El tipo se mete, todo bien, pero es como que no. Lo que le pasa a muchas personas, a todo ser humano, es que tira una cal y una arena, ¿no? Como que está bien, estoy haciendo refacciones porque queremos vivir acá y después te tira de que no respeta nada. Es como una sí, una bien, una mal, ¿no? Sí, y también hasta Claro, que... Dale, dale. aparte nadie puede negar que los inventos son geniales, digamos, está ese, Claro. está eso muy reflejado yo creo que con lo que traía recién. Yo traje lo de la naturaleza, no haciendo referencia a que el templo fuera algo natural, sino que está como también el progreso que nosotros tenemos, cómo arrasa con lo natural, digamos, hasta con lo sagrado, y por cosas que son bastante geniales, por ahí un celular o todas estas cuestiones, ¿no? El internet y la computadora que tenemos acá, todo este progreso, digamos, cosas geniales, porque el chabón también hacía cosas geniales, muy buenas. De hecho, al hijo le da la posibilidad de Claro, estar en igualdad de condiciones con los demás pibes, incluso que es lo mayor. que él Porque plantea, y claro, y hasta dibujan el cielo, el hijo como que se luce más que los otros, y que eso también hace cosas geniales también, le que esa es la le contradicción suma que... a la dificultad de la discusión, el sentido de que él tenía un hijo que no iba a poder caminar y de repente sus inventos lo dejan volar, ¿me entendés? Ujú, Entonces, a él y a toda la gente esa que perdió. Entonces, es como que sus inventos no son progreso por comodidad, sino son progreso por calidad de vida. Ujú. Entonces, es como que hay dos discusiones. Por un lado, sí, la vida por sobre el patrimonio es mucho menos discutible, pero la calidad de vida por sobre el patrimonio es lo que te pone este gris, ¿no? En el sentido de, tienen ellos derecho a estar más cómodos y a poder hacer cosas buenísimas a costa de perder todo esto. Bueno, esa era ujú. la primera discusión que nuestro Team Avatar, digamos, toma partido ahí. En la que ya no toman tanto partido es ya en el segundo strike, que es cuando descubren que efectivamente este sujeto le estaba vendiendo armas a la Nación del Fuego. Y cuál era la justificación ahí, que los habían descubierto los de la Nación del Fuego y los habían amenazado a que los iban o los sacaban cagando o los cagaban matando, o él les daba sus inventos para, digamos, sostener esta guerra, ¿no? Y esto también es cierto de que él no tenía mucha opción, pero también estamos viendo durante toda la serie que la razón por la que la Nación del Fuego está tan bien en la guerra y está ganando tanto es porque tiene esta superioridad tecnológica con respecto a todas las otras naciones. Y acá estamos viendo que este chabón es altamente responsable de que eso esté pasando. O sea, ya no solo está destruyendo el Ujú. templo, sino que está causando una cantidad de muertes enorme a todo el resto de los pueblos con tal de mantener al suyo vivo. Y que también, o sea, nosotros haríamos lo mismo en su posición, pero eso no le quita lo cuestionable, ¿no? Quizás por eso es el A mí enojo de se me todos los otros ocurrió personajes. pensar, se me ocurrió pensar que también, que ahí para mí se despeja un poco lo gris. Para mí era gris hasta este momento que voy a decir. A mí se me ocurrió pensar que el tipo hacía las cosas así media de manera negligente, después cuando me entero lo del fuego, por presión de la Nación del Fuego, como que no se podía detener a pensar mucho en mantener la estética del templo, pero creo que el gris se despeja cuando filman el antepasado de Aang
y lo tiran y el chabón lo tira, pues dice, porque me hace falta un baño, dice, o como diciendo, hay que ampliar el baño Sí, porque empiezan, no sé, como que se empieza a sentir el olor, o sea, como que no tenía nada que ver lo otro con eso. O quizás no lo quería decir y era por la Nación del Fuego. Ah, claro. No sé. A mí se me hace, a mí se me representa de nuevo otra vez, también ahí en esa parte se me representó este saber científico que se puede usar para el bien o para el mal, que es el mismo saber. Y tenemos como él representa de alguna manera a esa inventiva, a esa ciencia, porque también está con guardapolvo blanco, digamos, con un delantal blanco, que es como bien simbólico de la ciencia y los que están en los laboratorios, y cómo con el mismo conocimiento se puede generar cuestiones para mejorarle la calidad de vida como cuestiones para la destrucción. Es decir, la misma cuestión, la misma inteligencia, la misma inventiva, la misma ciencia se usa para el bien o para el mal, o para, digámoslo, construcción, mejoramiento de la calidad de vida o destrucción y avasallamiento sobre la vida, porque en definitiva las máquinas que usaban eran máquinas para matar y se ve claramente cómo en ese laboratorio escondido están partes de lo que después vimos en los tanques, esos tanques de guerra podríamos llamarlos. Sí, sí, todas las armas. Indestructibles. Todas las armas las ha Entonces ahí se me él. vino, y ahí se me vino a la cabeza todo esto que pasa en el mundo, ¿no? Cuánto presupuesto militar se invierte y cuánto y todo tiene que ver con la ciencia, porque ahí se hacen los avances científicos más grandes. También muchos nacen de lo militar. Por eso. Pero en realidad históricamente es al revés. O sea, es al revés. Generalmente las cosas se piensan para un bien común Y después se y descubre. después se lleva a fines bélicos. Sí, bueno, pero una vez que se exactamente, llega a sí. fines bélicos, aparece el presupuesto y se siguen descubriendo esas cosas. O sea, como bueno, que es pero un- ponele. este es un capítulo que no sé si este capítulo lo vio Christopher Nolan antes de escribir El Caballero de la Noche Asciende, porque tiene muchas cosas. Tiene lo de es cuando Sí, lo de que se da tiene vuelta. no, tiene el permiso, tiene la superioridad aérea, porque Ujú. es en la película en la que sale la navecita, y aparte hay un reactor nuclear para generar energía que lo terminan transformando en una bomba nuclear. O sea, tiene como se me ocurrió esa Bueno, analogía y a mí con... lo que se me ocurrió también era lo de Exactamente. esto de los tanques que se giraban en el... como cuando se dan es una vuelta. copia de la moto de Es igual Batman. que la moto de Batman que se le van Igual que la moto de rompiendo Batman. Listo. Christopher Nolan, te descubrimos. Sí, loco. fan de Avatar, fan del ingeniero. Te clavaste a Avatar antes de hacer la Sí, película. y encima las fechas dan, creo, así que... Bueno, Olvídate. a lo que vamos es que es muy difícil ponerse en la posición que estaba el chabón y bueno, son decisiones polémicas pero que estaban y que al final Ang las termina entendiendo. O sea, como que todos terminan descubriendo que el chabón lo hace porque estaba presionado, pero bueno, hasta qué punto no era mejor decidir no ceder, no negociar con terroristas, digamos. Pero bueno, es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Bueno, pero también era lo último, cierro con esto, era su instinto de hasta natural de supervivencia. O sea, Por no, eso, obvio. chabón lo mataban, sino ya todos. Por eso. Pero gracias a que él accedió, mataron a un montón de otras personas. a ese. Son pros y contras. Obviamente uno siempre va a elegir a su familia. Pero por eso choca tanto al descubrirlo, ¿no? Ajá, sí. Y había un videojuego donde que estaba basado no sé en qué guerra, no sé mucho de historia, pero había que secuestrar científicos de la otra nación para que trabajaran inventando bombas, cuestiones así. Y para les perdonaban. Claro. Ajá, sí, no los mataban, pero para que trabajaran Y es para... lo mismo que pasó con los nazis, los científicos nazis que después sobrevivieron a los juicios y todo para trabajar para Estados Unidos. Y bueno, la misma cuestión.